Bienvenidos a Red Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Elena y Carla, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola a todos y bienvenidos a este espacio radiofónico. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este quinto programa de Radio Arbusto vamos a hablar de las dos autoras que hemos publicado en mayo en Matreon, Charlie Jane Anders y Nieves Delgado. Comentaremos también los dos relatos que han escrito y que no podrían ser más distintos. En Crononauta nos gusta la diversidad y se nota. Ambos relatos los podréis encontrar en español en patreon.com/crononauta. Charlie Jane Anders es una de esas autoras cuyo nombre ya resuena desde hace unos años. La autora ha publicado, además de varias novelas, más de un centenar de historias cortas, tantas que ella misma dice que ha dejado de contarlas. Algunas de las revistas donde han aparecido sus relatos son Wired Magazine, Boston Review, Tor.com, Lightspeed Magazine, Strange Horizons y un largo etcétera. Charlie Jane Anders ha sido ampliamente galardonada y atesora, entre otros, varios Hugos Locus y Nebula. Algunas de sus novelas son Todos los pájaros del cielo, publicada en 2017, o Victories Greater Than Death, una space opera publicada en este mismo 2021. En No presenten cargos y no les demandaré, Charlie Jane Anders nos enseña un mundo distópico, muy cercano a la realidad, donde las personas deben estar todas cortadas por el mismo patrón, y que con seguridad no os dejará indiferentes. Bueno, hoy vamos a comentar, como ya hemos dicho, No presenten cargos y no les demandaré, el primer relato de Charlie Jane Anders que publicamos en Crononauta y que estamos muy orgullosas de haber publicado porque nos costó muchísimo de conseguir, pero que es muy importante. Es un relato muy duro sobre las terapias de reconversión de personas trans. Tenemos a Rachel, que es una mujer trans a la que han secuestrado en medio de la calle para reconvertirla. Y la terapia de reconversión, la verdad es que es bastante hardcore. Y luego tenemos a Jeffrey, que es un amigo suyo de la infancia, que la reconoce. Él la ha estado stalkeando por Facebook durante mucho tiempo y ha vivido su proceso vital de cerca, pero al mismo tiempo, pues eso, en plan stalker. Y claro, Jeffrey lo que quiere, porque Jeffrey es un transfobo, es recuperar a su amigo de la infancia. Y nos encontramos con estas dos voces narrativas que están muy bien contadas, que están muy bien personificadas y cómo chocan entre sí y su desenlace final, que bueno, que eso no lo vamos a desvelar demasiado, pero que bueno, tenéis que leerlo para ver qué ocurre aquí. Y al final esto es una distopía, pero muy real, ¿no, Elena? Sí, es muy real porque aún existen terapias de reconversión en muchos países para personas LGBT y hay un número muy elevado de países que ya prohíben estas terapias, pero hay otro gran número que no las prohíben. Y, sobre este tema, si os interesa, queríamos comentaros que hay una asociación, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans e Intersex, personas intersex, que es ilga.org y tienen un dossier súper interesante, actualizado a 2020, con el estado actual de las terapias. Para quien no sepa muy bien cómo va esto, son terapias que incluso incluyen terapias de electrochoque, te internan en clínicas de forma forzada, como en el relato que te secuestran y te dejan ahí, y hay incluso soluciones, ¿no? Supuestas soluciones a ser trans como exorcismo, que dices tú, vaya tela, pero bueno. Entonces, estas terapias son muy perjudiciales para estas personas porque hacen hacen que ellas vivan como su cuestión vital como muy negativa y puede incluso llevar a que se suiciden. Entonces, os recomendamos eso, que vayáis a esta asociación, que tiene toda la información y es súper interesante.
Pues eso sí, o sea, al final lo que vemos es que el relato está basado en hechos reales. En Estados Unidos no está, las terapias de reconversión no están prohibidas en todos los estados. De hecho, creo que hay más estados que todavía no las prohíben que sí que las prohíben. Creo que había unos 20 y pico, según la asociación esta, había unos 20 y pico que las prohibían, pero claro, de ahí a todos los estados que hay, eso quedan unos Sí, cuantos. sí, todavía queda más o menos la mitad. Por eso. Sí. Y de hecho, el relato surgió por un sentimiento muy concreto de la autora, porque lo escribió en 2017, 2016, 2017, y, y fue justo pues cuando Trump iba a asumir la presidencia de Estados Unidos. Y claro, Charlie Jane Anders tenía miedo de lo que podría pasar al colectivo LGBT y como que volcó todos sus miedos en este relato como para exorcizarlos y que ya no le afectaran. Pero esto pues también ha llevado a que sea un relato muy duro para ella y que ha leído pocas veces en eventos o ha vuelto a releer después en la posteridad. Pero también ha causado una cosa buena, ha producido una cosa buena y es que empezara a escribir una serie de ensayos para Tor.com y que ahora los van a recopilar pronto en una colección de ensayos de Charlie Jane Anders sobre cómo escribir y cómo la escritura es un mecanismo también para sobrevivir. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo, todo esto está en inglés, claro, pero lo recomendamos mucho. Y bueno, ya sobre el relato, comentar que ganó el premio Sturgeon a mejor ficción corta en el 2018 y también quedó segundo en el premio Nebula a mejor relato corto y fue finalista del premio Otherwise, que ese es el antiguo Tea Tree Award. Así que tuvo bastantes galardones. Sí, a mí me hizo gracia, o sea, lo queríamos publicar porque es un relato muy importante, pero también porque ganó el premio Sturgeon en el 2018, pero el año anterior creo que fue, lo ganó Annalee Newitz, que es su pareja, y también hemos publicado ese relato, que es cuando Robot y Cuervo salvaron East St. Louis, que es un relato totalmente distinto, este es más bien buen rollero, te deja con el corazón calentito. Pero claro, ves pues esos dos relatos. No sé, supongo que cuando Annalyn Lewis lo escribió era una época más feliz. Probablemente. Y sí, y bueno, pues estamos eso, muy contentas de haber publicado estos dos relatos en años distintos en Matran, pero que al final pues ganaron este mismo premio de forma consecutiva. Mm. Y por si no lo sabéis, bueno, es que si os gustan los podcasts y estáis aquí escuchándonos, pues suponemos que sí. Os recomendamos uno en inglés que está presentado por Charlie Jane Anders y Annalee Newitz, que es Our Opinions Are Correct, que ganó 2 premios Hugo consecutivos a Mejor Fancast, y que es que es una maravilla, o sea, hablan de todo, hablan de ciencia ficción, invitan a gente, es muy entretenido, es que ellos dos son maravillosos, o sea, Sí. es que tenéis que escucharles. Además es súper divertido, es que te ríes y luego encima los temas que hablan son súper interesantes. Sí, sí. A mí me Entonces, encanta. sí, uno de los mejores podcasts que hay ahora mismo en inglés y que no sé si en algún momento se puede traducir en los podcasts o algo, pero ojalá pudiésemos escucharlo también en español. Sí, sí. Y bueno, Sí, sobre el bueno, relato, sí, este volvemos un relato, poco. sí, volvemos un poco al hilo. Es un relato que hemos dicho ya antes, nos costó muchísimo, muchísimo de conseguir porque, claro, la autora no es una autora fácil Contactar. de contactar, porque claro, no es lo mismo una autora que sea menos conocida que una autora que tiene tanto en sus manos a la vez. Entonces nos costó mucho, sobre todo por el tema de la burocracia, había muchas cuestiones que teníamos que hacer para poder conseguir el relato, pero al final lo hemos conseguido. Sí, sí. No presenten cargos y no les demandaré. Creo que es uno de los relatos más largos que tenemos. Sigue siendo un relato, pero roza las 7500 palabras. Ujú. Em, pero sí, o sea, al final Charlie Jane Anders es muy maja, pero la pobre está hasta arriba de cosas. Es de hecho, este año ha sacado ya un libro y saca 2 más, por ejemplo, ya os hacéis una idea. Y luego también, pues, lo que hemos dicho antes, escribe una barbaridad de relatos. Así que, y este creo, si no recuerdo mal, es uno de los primeros que está traducidos al español, ¿no? Sí, yo creo que sí, no recuerdo ninguno más que de los que estuvimos mirando, no había ninguno más en español, ¿no?
Sí, es una de las escritoras que más escribe en relatos y Sí. es una lástima porque es que tiene relatos muy chulos. Mm, De hecho, ya pasando a las recomendaciones, que tenemos un apartado especial de sí. recomendaciones de Charlie Jen Anders, bueno, lo he dicho, tiene muchos relatos disponibles por ahí, en antologías, también gratuitos en línea, pero este año publica una antología donde recoge unos cuantos y sale en noviembre. Se titula Even Greater Mistakes, Tenemos ¿vale? que apuntar la fecha. Totalmente. Y está, obviamente, está también no presenta encargos y no les demandaré, con lo Mm. cual, en inglés, obviamente. Pero vamos, que eso, que si queréis echarle un vistazo a su ficción corta, apuntaos que en noviembre sale esta antología. Y luego de novela tenemos la suerte de tener traducida por la editorial Insólita Todos los pájaros del cielo, que es una historia que ganó en 2017 de los premios Nebula y Locus y que fue finalista del premio Hugo también, la mejor novela. Y, y que es una historia muy curiosa en la que una bruja y un científico se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que creerían. Y es muy, muy interesante y es muy recomendable. Así que vamos a hacer que vuestra lista de pila de pendientes siga creciendo con este libro. Sí, de hecho, una de las cosas que me gustan mucho a mí de esta autora es que es muy versátil. Yo leí Todos los pájaros del cielo el año pasado y es una novela muy curiosa, un poco inclasificable, ¿vale? Lo que decimos de fantasciencia, que ya le dedicamos un programa a la fantasciencia, pero justo aquí se da esto, porque hay magia, hay sociedades mágicas secretas, hay escuelas de magia, y luego por otra parte hay un científico que está trabajando para la persona más rica del mundo, haciendo robots y cosas, y te cuenta su vida. Realmente el libro va sobre la vida de estas dos personas. Pero es una novela curiosa, y luego ha escrito también este mismo año, que me lo leí, pues el mes pasado, Victory is Greater Than Death, que no tiene nada que ver, ni con el relato, ni con todos los pájaros del cielo. Porque es el debut juvenil de Charlie Jane Anders y es una space opera queer, buen rollera. Es, cuenta la historia de la protagonista, de cuyo nombre no me acuerdo, porque yo nunca me acuerdo los nombres de las personas en los libros. Pero bueno, es una chica joven que resulta que es el clon de una gran heroína del espacio y que la han dejado en la Tierra para protegerla de sus enemigos. Y un día pues vuelven a por ella y se la llevan junto a más seres humanos al espacio a vivir aventuras y a conseguir una serie de objetos para salvar el universo, ¿vale? Y bueno, es muy curioso porque hay muchos, es muy rollo Star Trek, pero con muchas aventuras, con mucha diversidad. Y es muy curioso porque salen muchos alienígenas y cuando los alienígenas se presentan dicen su nombre y sus pronombres, ¿vale? Aunque sean tus enemigos. Curioso. Así que puedes estar a punto de matarle, pero él te dice su nombre y sus pronombres. Porque primero hay que ser educado y luego no tienes que usar mal el género de la gente, aunque vayas a matarle próximamente. Ay, qué grande. Sí, es muy genial. Tiene conceptos muy chulos. Yo solo está en inglés, os la recomiendo mucho igualmente porque también Charlie Jane Anders es muy versátil en su estilo, ¿vale? En el relato que hemos publicado en Matreon vemos cómo tiene un estilo bastante enrevesado, pero luego en Victory is Greater Than Death tiene un estilo muy sencillo, porque lo que es importante aquí es la aventura y pasarlo bien. Así que, aunque leáis poco en inglés, yo os la recomiendo igualmente. Y eso, si queréis pasar un buen rato, esa es mi recomendación. Otro libro más a la pila. Sí. Y bueno, ya de cuestiones de otras recomendaciones que ya no sean de la autora, a mí me gustaría recomendaros con todo el tema de la temática de los derechos para las personas LGBT. Tenemos el relato de Hadriel Esbai, que lo publicamos hace muy poco, que se titula A tu paso pecamos, que habla de la situación de estos colectivos en Egipto. Y podéis leer el análisis y la biografía de la autora y muy recomendable si os interesan estos temas. Sí, ya le dedicamos el anterior podcast, se lo dedicamos a este relato que se titula A tu paso pecamos, que es de terror también. Bueno, también, es que esta es una distopía, pero es una distopía muy terrorífica, Ujú. la de Charlie Jean Anders. Sí. Y siguiendo con las distopías, a mí me gustaría recomendar un relato muy específico,
¿vale? De Violet Allen, que también es una autora trans. El relato se titula The Synapse Will Free Us from Ourselves y está publicado en la antología A People's Future of the United States. Esta antología es una antología que plantea cómo podrá ser el futuro de Estados Unidos y la verdad es que gran parte de los relatos son distopías, ¿vale? O sea, los autores que han escrito esta antología, que hay gente como Jemisin o incluso también Charlie Jen Anders está ahí, no ven un futuro muy bonito para Estados Unidos y se nota. Pero este relato en concreto de Violet Allen también habla sobre terapias de reconversión, pero tiene un giro muy curioso y es que han hecho que la gente se reconvierta a sí misma a través de una serie de tecnologías. Entonces, realmente no son otras personas las que te convierten a ti, sino que a ti te obligan a convertirte a ti mismo. Y eso es un puntito muy retorcido. Obviamente una terapia de reconversión no va a ser bonita, pero, pero tiene encima ese giro macabro, Vale. ¿vale? ¿Qué más, Elena? Pues yo quería recomendar, con respecto también a temática trans, las antologías que se llama Transcendent. Hay tres, la uno, la 2 y la 3, que la edita, por lo menos la segunda, la edita, creo que la tercera también, la edita Boggy Takacs, Ujú. que es una persona que escribe y que edita ciencia ficción especulativa y, y que es una persona súper interesante porque escribe cosas muy chulas. A ver si Sí. conseguimos también traer algún relato para Matrew de esta Sí, persona. Y eso, además, es una antología que ha ganado el premio Landa. O sea que es muy recomendable. sí. Y bueno, no lo hemos dicho, pero se intuye que recoge ficción corta de personas trans y no binarias. Ujú. Luego, también siguiendo el mismo tema, la verdad, Beach Planet, de Chris Through the Comic, cambiamos un poco y esta vez son cómics, que a mí me gustan mucho y ojalá siguieran publicando más, pero bueno. Va sobre qué pasaría si todas las personas que el patriarcado consideran diferentes acabaran en la cárcel. Y claro, obviamente ahí acaban prácticamente todas las mujeres que no siguen los patrones físicos y mentales de lo que la sociedad considera bonito, Lo que no ¿vale? son Pues mujeres sensatas, ¿no? básicamente. Pues mujeres gordas, pues acaban ahí. Mujeres con alguna enfermedad mental, acaban ahí. Mujeres trans, acaban ahí también. Mujeres un Entonces, poco, sí, pero ya no solo físicamente, sino también mujeres que a lo mejor se rebelan un poco más de la cuenta, también. exacto, exacto. Si una mujer le levanta la voz a su marido, pues también acaba ahí. Al final, es una cárcel en el espacio. Están no sé si eran en una luna o en un planeta. Creo que en un Y claro, planeta, no me acuerdo. estos cómics cuentan un poco la revolución de estas personas encarceladas. Lo que pasa es que nos han dejado un poco con la miel en la boca, porque solo hay dos números de historia a historia, luego hay como otro de historias invitadas, pero no hay más, entonces es una lástima. Mm. A mí me encantó. Solo me leí el primero y me encantó, me encantó. Pues yo me he leído los dos, me falta el de las historias cortas, pero el 2 es cuando ya empieza fuerte la revolución y también es muy chulo. Mm, Hay que Y ya por en la último, pila. o por penúltimo, Sí. me gustaría recomendar una novedad de este año que se llama Sorrowland de River Solomon, que es un autore que hemos publicado en Crononauta hace poco, pero hemos publicado en Las Profundidades, Ujú. que no tiene nada que ver. River Solomon también es un autore que es muy dinámica y escribe sobre una barbaridad de cosas. Entonces, en esta que os quería comentar, Sorrowland precisamente no va de terapias de reconversión, pero sí que va de cómo ciertos colectivos religiosos, pues, ¿cómo decirlo? Oprimen a las personas LGBT que están bajo su manto y cómo les hacen ver que no son queridas y que no deberían existir. Es una novela también muy peculiar, muy curiosa, a mí me gustó muchísimo, sobre el amor a la naturaleza, sobre cómo em, educar a tus hijos fuera del capitalismo, que es un poco complicado, sobre el amor, LGBT obviamente, y sobre una revolución también, más a pequeña escala, pero también una forma de rebelarse. Y ya sí, por último, yo quería recomendar,
no es un libro, es una historia que se plantea en el disco de Janelle Monáe, que es Dirty Computer, que a mí me recordó muchísimo, cuando leí el relato me recordó muchísimo a esta historia que es como un disco narrado, ¿no? No sé muy bien cómo clasificarlo, pero me pareció que era muy similar y está en YouTube, que se puede ver fácilmente. Así que os lo recomiendo también. Y encima la música es chula, es perfecto. Maravillosa. Música e historia de Fifi. Y nada, lo dicho, si queréis leer el relato de Charlie Jean Anders que hemos publicado en Matreon, titulado No presenten cargos y no les demandaré, que como ya hemos dicho es una historia impresionante, podéis ir a patreon.com/crononauta para leerlo. Nieves Delgado es una escritora gallega que estudió física en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente se especializó en astrofísica en la Universidad de La Laguna. En la actualidad, compagina la docencia con la escritura y tiene una gran cantidad de relatos publicados, además de 2 novelas cortas y varios artículos. 36 y 1 son sus 2 novelas cortas. Las 2 están publicadas en la editorial Cerbero y las 2 recibieron el premio Ignotus a Mejor Novela Corta en años consecutivos, que se dice rápido, pero es todo un hito histórico porque fue la primera mujer en conseguir algo así y solo la segunda, después de Felicidad Martínez, en ganar el Ignotus a Mejor Novela Corta. Las obras de Nieves Delgado dan mucho que pensar y seguro que es lo que os ha pasado con Interregno, el relato que publicamos el pasado 15 de mayo y del que hablaremos en este programa. En Interregno, Nieves Delgado explora los peligros que supondría un estado donde el liberalismo fuera la norma y el capitalismo se aprovechara de todos nuestros miedos para monetizarlos. Por ejemplo, vemos que las personas son como anuncios andantes para las empresas y nuestra protagonista, Morne, decide tatuarse en la piel el emblema de la empresa donde trabaja como último recurso para subsistir. Bueno, no lo hemos dicho, pero todos estos relatos que estáis aquí cotilleando y viendo cómo hablamos de ellos, los podéis leer en patreon.com/crononauta, donde también hay un montón más de relatos de autores y autores no binarios que son chulísimos. Si ya nos habéis escuchado otras veces, pues sabéis que nos emocionamos muchísimo con los relatos. Y esto es lo que va a pasar aquí cuando comentemos Interregno de Nieves Delgado. Elena, ¿qué te ha parecido a ti este relato? Buah, a mí me ha encantado. Además, cuando nos los mandó Nieves fue como decir, puf, madre mía lo que nos ha mandado. Porque me lo leí, es que me encantó, me encantó. Además, es que realmente me gusta mucho cómo escribe Nieves, pero es que este relato en particular me gustó muchísimo. Y habla es una distopía, como ya hemos comentado, que es muy realista porque está basada en cuestiones que podemos ver todos los días. Pero claro, algunas están llevadas al extremo. Por ejemplo, habla de cómo la protagonista, Morne, decide tatuarse el emblema de la empresa donde trabaja, y esto en realidad ya lo estamos viendo. Hay deportistas que se tatúan los logos de sus patrocinadores, por ejemplo. Y son cosas que como que ya se llevan un poco al extremo, ¿no? Pero que ya están aquí. Y eso da siempre una sensación de inquietud bastante interesante. Y a mí me impactó también el punto ese esperanzador al final, porque es una situación muy oscura, pero tiene un punto esperanzador que me gustó muchísimo. Sí, pero yo creo que la diferencia entre el relato de Nieves y la realidad es que la realidad, bueno, pues los deportistas se tatúan cosas o van llenos de publicidad, pero porque les pagan millones, pero a Morne, que es una mujer de a pie que malvive, realmente solo vive por su trabajo, le pagan una miseria, lo suficiente para subsistir durante una temporada corta. Entonces, en este mundo de Nieves, lo que vemos es que el capitalismo chupa la sangre ya definitivamente de todo el mundo, ya lo hace, como estamos diciendo, pero es a un nivel mucho más extremo. Y de eso que de tanto miedo. No sé cómo ha pasado, pero este mes han juntado dos distopías que es que estamos a un pasito de que se hagan realidad. Mm, De hecho, es que podíamos eh, ver las elecciones de Madrid hace relativamente poco. Eh, cómo ha podido tener ese resultado las elecciones después de este año catastrófico que hemos vivido en Madrid? Yo no soy de Madrid, pero estoy viviendo aquí ahora mismo y me afecta muchísimo más. Y, y claro, lo estaba viendo pues con mucho miedo, porque es que no ve la gente
¿cómo la ha pifiado esta persona? Pues no. Pero lo mismo ha pasado con Trump también. O sea, no ha salido reelegido, pero yo creo que por los pelos, porque es que la gente no se da cuenta de que les están engañando en la cara y claro, al final lo que comentaba Nieves en el club de lectura que hicimos, la prensa es un instrumento más de toda esta gente y la gente se cree lo que ve en la televisión. Pues sí. Y eso es lo que comenta Carla del club de lectura, que para eh, les mecenas Universo tenemos Universo y tenemos galaxia. Galaxia, Universo y Universo y Galaxia, galaxia, sí, sí. tenemos unos clubes de lectura, ¿no? Y hemos hecho un club de lectura con Nieves que ha sido chulísimo. Yo lo disfruté un montón. Sí. Y tuvo bastante mecenas, estuvisteis ahí también comentando cositas. Y fue muy interesante, así que si queréis escuchar estos clubes de lectura, ya sabéis, os podéis apuntar, siendo mecenas de cualquiera de estos dos tipos, y podéis disfrutar de la charla que tuvimos con Nieves, que fue súper interesante. A mí me pareció maravillosa. ¿Qué te Sí, pareció a sí, ti, Carla? estábamos los dos embobades mirando a Nieves y diciendo sí, sí, porque es que la verdad es que nos pusimos a hablar de política enseguida, no sé cómo ocurrió, pero pues Ujú. claro, es que este relato pues da a hablar de eso, pero vamos, a mí me encantó y Mm. ojalá Nieves escriba más cosas así en general. La historia surgió de la rabia que sentía al leer las noticias cada vez más chungas, de ver cómo los neoliberales cada vez soltaban un discurso más retrógrado y ella decía que le hervía la sangre de ver eso y de escuchar esas noticias y, y de ver cómo iban subiendo cada vez más el discurso. Y, y al final es un poco también como en el relato de Charlie Jenner de este mes, que ella decía Sí, que lo escribió un poco como desde la rabia también y de como revulsivo, como una forma de desahogo. sí. Entonces en ese sentido se parecen los dos relatos. Sí, de hecho, en los dos relatos vemos como las dos autoras han elegido un colectivo que, si todo esto se hiciera más real aún, serían quienes más sufrirían. En el caso de Charlie Jean Anderson son las personas trans y en el caso de Nieves eligió a las mujeres y en este caso la protagonista Morne encima es una mujer negra. Y vemos como su jefe es un racista de mierda, me vais a disculpar, pero es que da mucho asco ese personaje, está muy bien hecho, ¿vale? Pero da muchísimo asco. La acosa sexualmente y ella encima es que no puede decir nada porque si se queda sin trabajo, entonces no puede pagarse el tratamiento para una enfermedad que tiene, se queda sin casa, o sea, está al borde de la miseria incluso con trabajo. Pero lo más interesante es el trabajo que tiene, que le gusta muchísimo a Elena, ¿no? Sí, a mí me encanta porque me encanta el trabajo, me pareció súper, vamos, cruel, perverso, pero no sé, la idea que se sacó Nieves me parece maravillosa, que es un trabajo de modulación que se llama, que es es como, tú puedes decir una frase, ¿no? En redes sociales o escribírsela a alguien o decírsela a alguien, pero claro, por ejemplo, ponía el ejemplo en el relato de te voy a matar rojo de mierda, ¿vale? Pues esa frase es una amenaza clara y directa en la que pues te van a demandar seguro. Entonces, estas inteligencias artificiales que aparecen en la historia, lo que hacen es que modulan esa frase de tal forma que parezca que es humor y que en realidad no estás amenazando a nadie, pero en realidad sí estás amenazando a alguien y estás diciendo una barbaridad muy gorda. Entonces, es muy perverso como Morne trabaja ayudando a esta inteligencia artificial, que la inteligencia artificial te dice, pues de todas estas opciones que tienes aquí para decir lo mismo, que signifique lo mismo, pero que sea igual de bruto, esta solo ha tenido, no sé, 10 demandas en contra y esta ha tenido 7.000 demandas en contra. Entonces tú eliges tú a la persona le das pues esa frase modulada para que esa persona pues no tenga luego ningún tipo de consecuencia con lo que acaba de decir, con la barbaridad tan gorda que acaba de decir. Sí, en el club de lectura comentamos precisamente pues los límites del humor, de que con el humor mucha gente dice, uy, todo vale. Y claro, no, no todo vale. Y has No. dicho que salen inteligencias artificiales, que eso, bueno, pues a Nieves le encantan y ya lo hemos visto en otras de sus obras. Em, y aunque al final se quedan con ese puntito de esperanza, porque es un final muy abierto, y de hecho la gente dice que quiere una novela a partir de este relato, así, Sí, ese es el nivel de cuánto ha gustado este sí, relato. sí. Es un final que lo he dicho, Nieves dice que no ha pensado más allá,
pero sí que da esperanza. Habría que ver exactamente esa esperanza, cómo evoluciona, cómo es el futuro de la historia que nos cuentan aquí. Pero bueno, inteligencias artificiales, como siempre, que muchas veces son las malas, pero aquí, en las historias de Nieves en general, no lo son. Sí. Y si quieres, podemos pasar a hablar ya de las cosas de Nieves. Sí, sí, porque precisamente con este punto, ¿no? de esperanza que suele tener Nieves en los relatos y en sus novelas, tenemos pues dos novelas cortas que hemos comentado antes que estaban publicadas por la editorial Cerbero. Está 36 y 1, ambas ganadoras de premios Ignotus y son geniales. Habla del tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, 36 habla un poco de esa inteligencia artificial que nace, ¿no? Y que es como de a mí dejarme en paz, que ¿por qué me tenéis que...? Porque es un poco ahí rollo matabot, ¿no? En el sentido de me estáis intentando inculcar ciertas cosas que a mí no me importan, que yo, mi identidad es diferente, yo soy así y vuestras cuestiones binarias no me interesan. Entonces es muy curioso ese punto de ese análisis, ¿no? sobre la identidad, esa reflexión que es súper interesante. Y uno también es otro libro que también es súper interesante, que, que me encantó y también, vamos, lo recomendamos muchísimo. O sea, que podéis ir directamente a la página web de Cerbero y comprar los libros porque es una cosa que está garantizado el que los vais a disfrutar. Y también queríamos recomendar Casas Rojas, que yo creo que empecé a oír hablar de Nieves con este relato. Y bueno, también, no sé si ganó el Ignotus o estuvo nominado. Sí, sí, Em, lo ganó, creo que lo ganó. lo ganó. Voy a esperarse, que tengo aquí una de las antologías donde está publicado, porque ha salido en muchas antologías y una de ellas es Poshumanas, que, que fue una antología muy interesante de autoras españolas sobre poshumanismo. Mm, Y sí, 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 Casarroja ganó. ganó. Mira, Sí, de hecho, está publicado en la primera antología de Alucinadas en 2014, vamos, ya tiene 7 años. Luego está en Spórtula y luego ya se publicó en Poshumanas y de hecho Poshumanas tiene 2 ediciones, así que bueno, esperamos que podáis encontrarlo y también está en la antología que tiene Nieves que se llama 18 engranajes. sí. Y es un relato sobre los robots sexuales y los límites de estos tipos de robots. Y comentaba Nieves que cuando lo escribió, pues todavía no estaba ahí el tema. Como que todavía no existían estos robots, pero que al cabo de poquísimo tiempo ya empezaron a ver prototipos y cosas y vio cómo su historia pues se volvía un poco realidad. Es un relato muy... A mí me puso los pelos de punta en algunas partes, así que leedlo con cuidado, pero leedlo. No, no, es muy bueno el relato. Nieves es que es magnífica escribiendo. Y luego yo leí hace poco también la Supersonic, creo que es la número 5, un relato que es Punto Ciego, que también escribió Nieves, y que es muy curioso cómo te cuenta, ¿no? Todo desde un punto de vista de una persona que parece que está un poco loca, ¿no? Que está un poco, tiene algún tipo de trastorno y que piensa que hay una especie de robot, que se intuye que es un robot o una inteligencia artificial como robótica, que, que para él es como una deidad, ¿no? Porque le pide como ofrenda que quite ojos a personas, a cadáveres, ¿no? Y que le dé los ojos, supongo que porque el robot no tiene como la destreza fina como para poder sacarlo. Y, y la historia se va desarrollando, ¿no? Y al final ves como que es la historia, el desenlace, es que si lo cuento ya estoy destripándolo entero, pero es súper interesante ese punto de locura, ¿no? Que te va de esa locura religiosa que tiene ese personaje y cómo se va como desmembrando hasta encontrar la realidad, ¿no? Porque al principio tú piensas que hay un Dios y demás, y luego ves que las cosas son diferentes. Es interesante, ¿sí? Habrá que leerlo, me lo apunto muy fuerte. Sí, sí, sí. Y ya Además, pasamos a... Supersonic. Claro, está en la Supersonic. Ya pasamos a otras recomendaciones. ¿Empiezas tú, Elena?
Sí, tengo por ahí recomendaciones, unas cuantas. Una de ellas es de Marge Piercy, que es Cyberpunk del 91, que es de hace ya un tiempo, que se llama He, She and It, o He, She, It, perdón, que habla sobre la identidad. Es un mundo posapocalíptico en el que hay bastante polución y el tema de la ecología se ha ido un poco al garete. Y hay una inteligencia artificial que tiene un punto parecido a las inteligencias artificiales de este relato. Es decir, no son las típicas inteligencias artificiales que se rebelan contra los humanos, como salen en un montón de películas y libros que ya conocemos. En este caso son inteligencias artificiales que son positivas y que miran por el bien común, por encima del propio. Incluso, aunque sea por motivos al final un poco egoístas, ¿no? Porque en este caso en el relato de Nieves tienen ese punto de sí, miramos por los humanos, pero también estamos mirando por nosotros mismos. Entonces es un punto así interesante. A mí esta historia me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que es una de las obras de ciencia ficción clásica que es muy interesante y que hay que leer también para conocer un poco de lo que se escribía antes. Y la recomiendo muchísimo. Y también en inteligencias artificiales, pues podemos recomendar, que siempre recomendamos lo mismo, pero es Matabot de Martha Wells, una saga sobre la inteligencia artificial. Tiene muchísimo más humor, muchísima más acción, pero en el trasfondo también se tocan temas muy interesantes. De hecho, no me acuerdo si en el segundo o en el tercero se hablan de robots sexuales y de los límites de estos robots y hasta qué punto tienen conciencia de lo que están haciendo. Y de hecho, en el último libro de Matabot, que ya es el sexto, sí, ya van 6, yo me los he leído todos ya. Fugitive Telemetry habla, por ejemplo, de las personas esclavas que llevan a los asteroides a sacar minerales y del tráfico de esclavos que hay, incluso en el espacio. Y yo quería recomendar también una obra corta de Cariana Reuben, que publicamos a final de año con una obra muy larga que se llama Innombrable. Y que la que recomendamos, bueno, recomendamos las dos, pero la que podéis leer ahora mismo ya es Horizonte 6, que son 4 relatos independientes, pero que están relacionados, en los que podéis encontrar naves generacionales, podéis encontrar cuestiones sobre el primer contacto, y también encontráis a una inteligencia artificial que tiene una obsesión un poco regulera por la mortalidad de los humanos. Y es una forma, te habla de manera que puedes ver lo que significa ser humano desde ese punto de vista de la inteligencia artificial y es muy, muy interesante. Así que el libro está autoeditado, pero seguro que lo podéis encontrar por ahí eh, en Neu, ¿no? Creo que la página web es de Neu, ¿puede ser? Sí, y creo que en la Perfecto. página web de Cariana también se puede encontrar. Y ya por último me gustaría recomendar, que esta no tiene inteligencias artificiales, pero es una distopía. Ujú. Pues ya que estamos en el programa de las distopías, pues recomendar esta, que solo está en inglés y se titula The Book of the Unnamed Midwife de Meg Ellison. A ver, distopías hay muchas. Y hay muchas distopías que se ceban también en las mujeres. Em, pero esta de Meg Ellison, la verdad es que tiene un punto especial. Pues, por ejemplo, no se olvida de las personas queer, esto es importante. No desaparecen. En el futuro no es todo el mundo heterosexual. No, de hecho la protagonista es bisexual y nada más a empezar pues encontramos unos personajes gays y no sé, las personas queer Ujú. existen en las distopías también, ¿vale? Esto es importante. Y, y vemos que es un futuro donde hay un virus, siempre son virus, pobres virus, que ha acabado principalmente con las mujeres y con las niñas y los niños, ¿vale? Afecta a la natalidad. Em, y claro, hay muchas menos mujeres que hombres y las mujeres en muchas ocasiones son esclavas de los hombres, esclavas sexuales. Pero también vemos la figura contraria de mujeres que llevan detrás de sí pues como a una colmena de hombres, ¿vale? Y como esas relaciones de poder también que podrían darse y que muchas veces pues tampoco se exploran, que no solo hombres atacando mujeres, sino también mujeres dominando a hombres, no a través de la violencia, sino a través pues del sexo. Y, y es muy interesante, es una saga de libros, son como tiene muchos trozos manuscritos en primera persona. El segundo no lo he leído, pero también es muy interesante porque la protagonista es trans o gender fluid, va cambiando de género según la zona en la que esté, porque puede ser más peligroso o menos si es mujer o es hombre, según donde viaje.
Y bueno, pues es interesante que las personas queer pues no se mueren en las distopías, también existen. Y ya está, hemos hablado de Interregno, os hemos dejado un puñado de recomendaciones. Si queréis leer Interregno de Nieves Delgado, lo podéis buscar en patreon.com/crononauta. Gracias por escuchar este quinto programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a Charlie Jane Anders y a Nieves Delgado, comprad sus productos, leed sus novelas y relatos. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los 2 relatos que hemos comentado aquí en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 23 relatos de autoras fantásticas. No os perdáis nuestro próximo podcast, en el que hablaremos de unos seres muy extraños y de brujas brasileñas, de la mano de Zhao Haihong, autora china que lleva más de 20 años escribiendo, y H. Puello, autora latinoamericana a la que ya publicamos el año pasado. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.